¿Estuvieron viendo, haciendo algo de la unidad de integración? ¿Alguien hizo algo? Sí, yo hice un par de puntos. Bien. Sí, profe, yo los hice. Bueno, ¿tuvieron algún inconveniente los que hicieron algo? Sí, en algunas sí. Por ejemplo, en la de fricción, que capaz yo no recordé, pero me pareció que en el material no estaba. Eh, en el de fricción, lo que pasa es que, eh, a ver, no me acuerdo exactamente cuál de los, si era el 10 o el 11, el de fricción. No estoy seguro, era teórico. Ahí me fijo y le digo. Bueno, después lo vemos porque vamos a ver todos, ¿eh? Vamos a completar. A ver, esperen que Melissa Zavala, a ver, se le complica un poco con las unidades y dice sí, eh, Camila, el punto 4 no lo pude sacar, no pude sacar la aceleración. Ah, bueno, lo vemos, ¿eh? Lo vemos, lo vamos viendo todos. Voy a tratar de hacerlos todos dentro de lo que pueda, si me da el tiempo. Y, a ver, esperen un poquito que voy a buscar, acá está, para compartir los ejercicios. Bueno, un consejo que les doy, que aquí se usa expresar los siguientes valores en las unidades que se indican. Y hay cosas para convertir de, por ejemplo, kilómetros por hora en metros por segundo, o de centímetro a kilómetro, de kilogramo a miligramo, de hora en minuto. Pero hay ejercicios con respecto a eso, donde ustedes tienen que pasar de unidades, pasar de una unidad a otra y en cosas que son un poco, no sé, complejas. También hay cálculos para hacer con notación científica. Estos que están en el ejercicio 1, bueno, en el examen va a haber algo de esto. Eh, Después puede haber gráfico de vectores y puede que no le den estos datos que están acá. Pero ahora vamos a ver cómo lo pueden sacar ustedes si no se los dan, pero lo pueden sacar del gráfico si hay un gráfico de esto. ¿Mm? Bueno, vamos a empezar por estos primeros. Em, a ver, voy a copiar en el pizarrón lo que hay que hacer. Lo vamos a hacer. Después escribo el otro. El 3. Lo que les pide acá es primero que lo tienen que pasar a notación científica y después hacer el cálculo que corresponda. Para el primero, si yo tengo que escribir 700 en forma de notación científica, quedaría 7 por 10 al cuadrado, porque yo estoy reemplazando estos dos ceros por 10 al cuadrado. Y acá tengo que poner la coma entre el 3 y el 5. Por lo tanto, yo corrí la coma 3 lugares. Lo corrí para este lado, por lo tanto, acá es 10 a la menos 3. Tengo que hacer este cálculo por un lado, 7 dividido 3,5 me va a dar 2, por 10a, tengo que restar los exponentes. Cuando hay una división se resta 2 menos menos 3. 2 menos 3. Esto es igual a 2 más 3, el exponente me queda 5 y este es el resultado. ¿Hay algún problema con esto? Profe, no se puede resolver haciendo la división. Y ahí cuando da 200.000, pasarlo. El problema les está pidiendo que conviertan todo. De todos modos, a ver, esperen que voy a ver cómo está expresado esto. Dice, expresando
previamente todos los valores como potencia de 10. Antes de hacer el cálculo tenés que pasar esto a potencia de 10. Eso es lo que te dice el problema. De todos modos, tengan en cuenta que ustedes en el examen tienen que elegir la respuesta correcta. No es que lo tengan, ustedes no van a tener que escribir nada. Tienen que marcar cuál es la respuesta correcta. Mientras lleguen a esta respuesta bien, el procedimiento de cómo llegar hasta ahí, lo pueden hacer como les guste. ¿Sí? Yo sigo las pautas de lo que me pide el ejercicio de esta actividad. Para escribir esto, tengo, acá lo escribo como 2,5 por 10, corrí la coma 2 lugares, la corrí para este lado, entonces va a ser a la menos 2, por 8,4, corrí la coma 3 lugares, es por 10 a la menos 3, dividido, ahora acá esto lo escribo como 4,2. Para este lugar corrí esta supuesta coma, por lo tanto es por 10 al cuadrado. Hago este cálculo, 2,5 por 8,4 dividido 4,2, y eso me da igual a 5. Y hago 10 a la menos 2 por 10 a la menos 3 me da 10 a la menos 5. Dividido 10 al cuadrado, eso me da 10 a la menos 7. Para este lo voy a escribir como 5,4 por 10 a la, yo pongo la coma acá, estoy corriendo 4 lugares, es por 10 a la cuarta. Hago en principio lo mismo con este. Corro la coma hasta acá y entonces me queda 8,2000 por 10 a la cuarta, para que pueda sumarlo. Pero resulta que en el resultado final, si a esto le sumo esto, es muy insignificante. Y entonces en el resultado final que me da el problema, en la parte de resultados, directamente no cuentan esto, porque es un valor muy chico. Hay alguien que está con el micrófono abierto, chicos. Les cierro el micrófono a todos, por favor. El que quiere preguntar algo lo activa. Por lo tanto, el resultado que me da acá es este valor, porque este es prácticamente insignificante frente a esto. Y esto escrito en notación científica es 8,2 por 10, vuelvo a correr acá otros 4 lugares, es por 10 a la octava. Y por último, el último era, hay 3 ceros, después de la coma, 3, 7, 2, menos 0,0265. Y yo acá, esto lo puedo escribir como 2,65, corro la coma 2 lugares, es por 10 a la menos 2. Esto lo tendría que escribir igual. Corro la coma hasta acá, entonces me queda 0,0372 por 10 a la menos 2. Si a este valor le resto este,
1, 6, 2, el, el apunte de las respuestas me da con dos decimales, lo corta ahí. Esto entonces es igual a 2,61 por 10 a la menos 2. Y este es el otro resultado. ¿Hasta acá hay alguna pregunta? ¿Continúo? Profe, consulta. Sí. ¿Podría volver a explicar el último punto? Es el 0,000372. Sí, ese. ¿Cómo pasé de acá a acá? Sí. Bueno, ¿cómo pasé este a esto? ¿Sí? ¿Se entendió? Si lo podría también explicar. Bien. Yo digo que voy a trabajar con valores de este número. Yo esta coma la corro acá, la corro dos lugares para escribir este número como 2,65 por 10. Cuando la coma la corro hacia la derecha, acá me va a quedar un exponente negativo. Y el número que pongo acá va a ser cuántos lugares yo corrí la coma. Yo corrí dos lugares. Para poder hacer una resta de dos valores, tiene que estar esta parte, donde está 10 elevado a algo, tiene que estar igual, porque de lo contrario no puedo hacer una resta si no están iguales. Los exponentes tienen que ser iguales. Entonces acá también tengo que este número convertirlo en algo expresado por 10 a la menos 2. Quiere decir que voy a correr la coma también dos lugares. Entonces me va a quedar 0, porque la coma la voy a poner acá, todo lo demás lo saco, es 0,0372. ¿Eso se entendió? Sí, sí. Y ahora después tomo solamente esta parte y solamente esta parte para hacer este cálculo, que es una resta. El valor que obtengo es 2,6128. La guía me da el resultado solamente con dos decimales, es decir, esta parte sola. Eso es lo que pongo como resultado por 10 a la menos 2, porque ambos tienen como factor común 10 a la menos 2. ¿Se entendió? Sí, sí. Muchas gracias. Pues nada. Bien. Vamos Dale, gracias. a ver, alguien me pregunta. Ah, no, pensé que me estaban preguntando algo. Vamos al segundo ejercicio. Acá es pasar, hago el primero solamente, los otros son fáciles, los pueden hacer ustedes, chicos, aparte tienen el resultado. Del 82 kilómetros por hora en metros sobre segundo. Pantalla. Yo lo tengo que pasar a metros sobre segundo. Y entonces escribo esta misma cantidad, 82, pero si yo al kilómetro lo tengo que pasar a metros, cada kilómetro son 1000 metros, es decir, que a esto le agrego 3 ceros. Ahí ya está pasado kilómetro a metro. Y ahora, en lugar de escribir una hora, porque acá es kilómetro por cada hora, esta hora la expreso en segundos. Una hora tiene 60 minutos, tiene 3600 segundos, ¿no? Entonces, en lugar de poner la hora, pongo 3600 y esto está expresado en segundos. Estos ceros se van, hago 820 dividido 36, eso me da el valor de
22, lo aproximo a 78, y esto es metros sobre segundo, y ya tengo 82 kilómetros por hora expresado en metros por segundo. ¿Se entiende eso? Los Profe, otros, sí, sí, sí. ¿qué cuenta hiciste para, o sea, para sacar el resultado? No entendí el 82000 con cosas. ¿Me puedes explicar eso? Te estoy oyendo muy mal, pero vos me estás preguntando qué cuenta hice para obtener esto. Primero, acá simplifiqué de este número 82.000 dividido 3.600, simplifiqué dos ceros. Dos ceros los saqué de arriba y de abajo, porque para hacer más corto el cálculo, más fácil el cálculo, y después 820 dividido 36 me da aquello. Ah, bueno, bueno, gracias. Bueno, acá no voy a hacer todos, vamos a hacer, a ver, el A y B voy a tratar de hacer. Este y este otro. En este ejercicio les está dando las coordenadas de cada uno de los vectores. Voy a copiar yo las coordenadas para escribirlas en el pizarrón porque no las tengo. A ver, esperen que escribo. Este dice que es A, después si yo veo el gráfico y nada más, yo de acá puedo deducir cuáles son las coordenadas de A y cuáles son las coordenadas de B. El vector A va a tener coordenada en X, estos dos, y coordenada en Y, este 8. Porque el ejercicio que tienen en la unidad de integración tiene los valores, pero yo vi ejercicios en lo que pueden tomarle a ustedes como examen en donde no tienen estos valores, tienen el gráfico nada más, pero yo puedo ¿Le puedo después... hacer una pregunta, profe? ¿Cómo? Creo que estaba diciendo justo lo que le iba a preguntar. Si hay una cuenta y está el gráfico para que nosotros lo marquemos directamente, Claro, nosotros tenemos que marcar el gráfico de la respuesta exacto. correcta de la Les van a dar, en principio le va a dar, van a ver un gráfico de varios vectores dentro del mismo gráfico. Y después dicen, por ejemplo, que tienen que hacer, como les está pidiendo acá, A más B menos D. Acá me faltó hacer el D. Y el D es menos 4 y menos 1. Acá. Este es el D. Si ven el gráfico solamente y no tienen las coordenadas, yo acá escribí solamente la coordenada de A, la tienen que deducir del gráfico.
para después encontrar el resultado. ¿Se entiende lo que digo? Sí, a ver, Facundo, decime cuál es tu pregunta. Ya que vamos a tener la coordenada y el gráfico, ¿Cómo? vamos a tener que sacar la coordenada, marcar el gráfico. La coordenada la tienen que sacar del gráfico. A ver, el lado donde realicemos el gráfico importa. No, a ver, Facundo pregunta dónde hacen el gráfico. Ustedes van a tener que poner un resultado en la computadora. Ejemplo, si el lado A lo hago en la parte de abajo. ¿Cómo el lado A? No entiendo tu pregunta, Facundo. El lado A, todo, esto es un vector. Todos los vectores parten del eje de coordenadas. No entendí tu pregunta, a ver quién me preguntó, ¿quién era? Facundo. Facundo me dice, ¿el lado donde realicemos el gráfico importa? Ejemplo, si el lado A lo hago en la parte de abajo del gráfico en el pizarrón. ¿A qué te referís con el lado A? Estos son vectores, estoy trabajando con vectores. Y todos los vectores parten del eje de coordenadas. Todos los tengo que hacer a partir de acá. Si tengo que hacer este cálculo y yo tengo este gráfico, el vector A de acá del gráfico yo sé que vale 2 para el eje X, porque esta es la coordenada en X, y 8 para el eje Y, esta es la coordenada Y. Después, B. B tiene sobre el eje X menos 5 y sobre el eje Y 9. Y el vector D tiene sobre el eje X menos 4 y sobre el eje Y menos 1. Esto es menos 1. Entonces de acá puedo hacer esto. Esto es, sumo las coordenadas en X de A y de B y le resto la coordenada X de D, de dedo. Ah, me dice Facundo que ya entendió que se equivocó algo en las coordenadas. Bueno, entonces, esto A más B menos D es acá. La primera coordenada en X es 2, le tengo que sumar la coordenada X de B, le sumo la coordenada que vale menos 5 y le resto la coordenada que vale menos 4. Todo esto corresponde al resultado para X. Y ahora hago lo mismo para el eje Y. A la coordenada Y de A, que es 8, le sumo la coordenada Y de B, que es 9, y le resto la coordenada Y de D, que vale menos 1. Todo esto va a ser el resultado para de la coordenada Y. Esto me da, hago 2 menos 5 más 4. 2 más 4, 6 menos 5 me queda 1. Y acá, ¿esto está bien lo que hice? Esperen que... Y acá me da, esto me queda positivo, al final es 1 más 9, 10, más 8, 18.
De acá yo puedo hacer matemáticamente el resultado, este es el resultado, sin necesidad de hacer demasiado dibujo, demasiado lío con los gráficos, y sé que el resultado final va a ser con coordenada 1 sobre X, y coordenada 18, es decir, que va a estar por acá, bueno, no sé exactamente dónde, pero imaginen que por acá está 18, está mucho más alto. Ese es el resultado de todo esto. ¿Se entiende? ¿Hay alguna pregunta con respecto a eso? Bueno, No, sí. profe. Bien, continúo. Vamos a el siguiente ejercicio. Entonces, todo lo demás es más o menos lo mismo. Imaginen, bueno, acá lo único que tienen que hacer es matemáticamente, y están creo que están los gráficos de las respuestas. Sí, ven, acá está. Tienen el gráfico de todo esto. Bueno, vamos al problema 4. Dice, un auto en movimiento llega hasta el punto A. Luego de recorrer 0,5 metros en 10 segundos, 5 segundos después, el auto se encuentra 10 centímetros más lejos de dicho punto. Calcule la velocidad del auto en cada situación y determine si existió aceleración. Vamos a hacer un gráfico de lo que está pasando acá para entenderlo. Dice que un auto parte de un determinado lugar y llega al punto A. Esto es 0,5 metros. Y eso lo recorre luego de hacer 0,5 metros en 10 segundos. Acá con esto puedo calcular a qué velocidad llegó en este punto A. Y después dice, 5 segundos después, el auto se encuentra a 10 centímetros más lejos de dicho punto. Va hasta este otro punto, vamos a llamarlo B. Esto es, ¿qué distancia? 10 centímetros más en 5 segundos. Puedo entonces calcular después esta otra velocidad. Si quiero calcular esta velocidad, la velocidad es igual a distancia recorrida en un tiempo determinado. Yo sé que recorrió 0,5 metros en 10 segundos. Esto entonces me da 0,05 metros sobre segundo. Esta es la velocidad en A. Chicos, tienen el micrófono abierto. Ahí está. Y luego, para calcular la velocidad a la que llega acá, tengo que hacer lo mismo. Ojo, tengo que poner esta distancia en metros, porque de lo contrario, si yo trabajo después entre esta velocidad y esta otra, voy a tener diferencias en las unidades. Por lo tanto, 10 centímetros, si lo tengo que escribir en metros, esto es 0,1 metro. Y eso lo hago en 5 segundos. Por lo tanto, esto me da 0,02
metros sobre segundo y esta es la velocidad en el punto B. ¿Hasta acá entienden lo que hice en cada uno de esos tramos? Calculé la velocidad para cada punto. ¿Hasta ahí se entiende? Y luego me pide calcular la aceleración. Con estas dos velocidades, la aceleración era la variación de la velocidad que hay en un cierto tiempo. Yo tengo la velocidad en este punto y la velocidad en este otro. Esta trayectoria la hizo en 5 segundos. Por lo tanto, la aceleración va a ser la velocidad de B menos la velocidad de A en 5 segundos. Esto me da 0,02 menos 0,05. Esto está expresado en metros sobre segundo dividido 5 segundos. Arriba me va a quedar menos 0,03 metros sobre segundo dividido 5 segundos. Esto me da una aceleración de menos 0,006 metros sobre segundo al cuadrado. Con este signo negativo me está indicando que la aceleración inicial, esta es mayor a esta otra, y de hecho es cierto. Aquí esta velocidad es mayor que esta otra. Por eso me da una aceleración con signo negativo, con un valor negativo. ¿Se entendió eso? Profe, ¿me escucha? Sí, decime. No, quería probar que una cámara nueva, entonces la estaba probando. Perdón. Pero, ¿qué querías saber si te oía nada más o querías preguntar algo? Sí, no había entendido la última parte. Esperen que alguien me escribe, dice, profe, yo había puesto en la parte de variación de t ambos tiempos. No, porque, a ver, no tenés que sumar, Camila, 5 segundos más los 10 segundos iniciales, porque lo que estás tomando son, para calcular la aceleración, son instantáneas. Vos calculás, vos solamente tenés estas dos velocidades. ¿A qué velocidad llega al punto A y a qué velocidad llega al punto B? Eso es lo único que sabés. Entonces, tenés estas dos velocidades y, por lo tanto, tenés que usar la diferencia de tiempo que hay entre estos dos puntos. No tenés que sumarle esto, porque de esto no sabés a qué velocidad inicial partió. Ese dato no lo conocés. Por lo tanto, trabajás solamente con esta parte de la situación. ¿Alguien quiere preguntar algo más? ¿La persona que estaba hablando recién por micrófono está preguntando algo? Bueno, nadie pregunta nada, doy por entendido. Yo no entiendo en aceleración qué fórmula usó. Claro, Melissa, sí, lo que me pones en el chat es esta fórmula la que estoy usando. La aceleración es la variación de velocidad en un determinado tiempo. Yo conozco la velocidad en este punto, conozco la velocidad en este otro, sé que el tiempo que transcurrió entre que pasó por este punto y llegó a este otro son 5 segundos. Entonces,
esos son los dos valores que pongo acá y el tiempo que transcurrió entre que pasó por este lugar y que llegó a este otro. ¿Sí? De ahí saco esos datos para el cálculo. Bien. Bueno, vamos a... Este ya está entonces. Vamos al problema 5. Acá habla de un cuerpo que se deja caer de un edificio desde lo alto y tarda 3 segundos en llegar al suelo. Considerando despreciable la resistencia del aire, calcule la altura del edificio y la velocidad final que adquiere el cuerpo. Tengo solamente el dato de que tarda un cuerpo determinado 3 segundos. Ese es el único dato que tengo. A ver, ¿cómo trabajo con eso? Tengo un cuerpo que lo tiro y llega al piso en 3 segundos. Esto es caída libre. Si yo, ¿se acuerdan de la fórmula? Tengo esto, pero resulta que al objeto lo sostengo y lo dejo caer. No estoy imprimiéndole una velocidad inicial, solamente lo suelto, lo tengo yo y lo suelto. Eso significa que la velocidad inicial es igual a 0. Por lo tanto, en esta fórmula esto se va. La altura desde el lugar donde yo lo tiré hasta que cae, si tarda 3 segundos, la puedo calcular usando esta parte de la ecuación, porque esta parte vale 0. Si B sub 0 vale 0, todo este término se va. Entonces me queda 1/2 por... ¿Qué aceleración de la gravedad pongo? Acá el problema, al calcularlo, puso y aproximó la aceleración de la gravedad a 10. La aceleración de la gravedad es 9,8 metros sobre segundo al cuadrado, pero acá lo aproxima a 10 metros sobre segundo al cuadrado. Eso era una aclaración que quería hacerles. En lugar de esta aceleración pongo este valor que corresponde a la gravedad, a la aceleración de la gravedad, por 10 metros sobre segundo al cuadrado, por el tiempo al cuadrado, que es 3 segundos todo al cuadrado. Esa distancia me queda 5 por 9, que es 45. Este segundo al cuadrado se va con este segundo al cuadrado, todo esto me queda expresado en metros, y esa es la distancia desde la cual yo estoy tirando el objeto. El problema me pedía, a ver qué era lo que decía. La altura del edificio desde la cual yo estoy tirando el objeto. Y después también pide que calculemos la velocidad final que adquiere. ¿Con qué velocidad llega al piso? A ver, alguien me está preguntando algo. Facundo, ¿no entendés por qué el 10? ¿El 10 de la aceleración de la gravedad? En realidad, no sé por qué se les ocurrió para poner el resultado de este problema, en lugar de usar el valor 9,8 metros sobre segundo al cuadrado de la aceleración de la gravedad, usa el valor 10 para redondear y hacer una cuenta más fácil. Por eso les da 45 y no les da, si no les daba 44,1 creo el valor. Pero usaron el valor 10 porque
les pareció más fácil hacer los cálculos, nada más que por eso. Profe, en la prueba tenemos que estar atentos a eso, ¿no? Porque yo, por ejemplo, en algunos ejercicios de química tenía que poner lo después de lo decimal para que me dé exactamente el mismo resultado. Si no era muy Bueno, distinto. yo no tengo una indicación clara. Podría preguntarlo eso, de si la aceleración de la gravedad la consideran como 9,8 para los cálculos que tengan que hacer o 10. Eh, si haciéndolo de una manera no les llega a un resultado parecido a alguna de las opciones que tienen, y haciéndolo con el otro valor, encuentran el valor que tienen dentro de las opciones, bueno, usen eso. De todos modos, yo voy a preguntar cuál es el dato que tienen que usar ustedes para aceleración de la gravedad en los cálculos del examen. Eh, Porque acá no hay problema en un ejercicio de integración, que usen un valor u otro, pero en el examen sí puede ser crucial si hay muy pocas diferencias entre las opciones que tienen. Yo acá me enteré de casualidad de que en lugar de haber usado 9,8 usaron 10 como aceleración de la gravedad. Profe, una pregunta. Sí. ¿Por qué quedó 5? O sea, ¿de dónde se resta arriba? ¿Qué cosa? De 10 y restaste y quedó 5. No, yo no resté, simplifiqué. Ah, Porque simplificar. medio por 10, simplifiqué esto, acá me quedó 5, acá me quedó 1, y entonces de esa manera 5 por 3 al cuadrado es 9, 5 por 9 me da 45. Ah, bueno, gracias. Es que me quedé dudando. No, acá no está restado, está tachado el 10. Está tachado porque está simplificado. Simplifiqué un número de arriba con un número de abajo. Es para hacer el cálculo más rápido, nada más. Bueno, y para hallar el valor de la velocidad con la que llega al suelo, uso la fórmula esta, es velocidad final, es velocidad inicial al cuadrado, más 2 veces la aceleración de la gravedad por la distancia. Este valor es 0, porque la velocidad inicial con la que tiro el objeto no le estoy impartiendo ninguna velocidad, solamente lo suelto, vale 0. Entonces esto me da 2 por, volviendo a usar el valor 10 metros sobre segundo al cuadrado, por la distancia, que era 45 metros. Si hago todo este cálculo, esto me da, perdón, esto es velocidad al cuadrado. La velocidad final es, todo esto me da 900 metros cuadrados sobre segundo al cuadrado. La velocidad final, este cuadrado lo paso para el otro lado, me queda dentro de una raíz todo esto, y esto es igual a 30 metros sobre segundo. Y esa es la velocidad con la que llega al piso el objeto que estoy tirando. ¿Sí? Bueno, a ver, esperen que tome un poco de agua. Bueno, a ver, ¿cuál es el otro problema que tenemos a continuación? Bueno, tengo una tabla de valores en donde tengo tiempos, velocidad y pregunta, ¿de qué tipo es el movimiento del cuerpo? Vemos que de 1 a 2 estoy duplicando el tiempo, pero no se está duplicando la velocidad. Tampoco la velocidad se está manteniendo constante. Por lo tanto, ¿de qué tipo estoy hablando? ¿De qué movimiento? ¿Cómo es el movimiento de este cuerpo?
¿cómo lo llamaría? Movimiento rectilíneo uniforme. No, no es uniforme porque si yo lo tuviera uniforme estaría a cualquier tiempo la misma velocidad. La velocidad va cambiando. Uniformemente variado. Es uniformemente variado, exacto. ¿Cuál es el valor de su aceleración? Entonces, para calcular el valor de la aceleración, puedo tomar, no sé, cualquier variación de tiempo. A ver, vamos a hacerlo en el pizarrón. Lo escribo así, es lo mismo, que lo escribo así acostado. 1, 2, 3, 4, 5. 5, 8, 11, 14, 17. Lo elijo así al azar. A ver, tomo este par de valores y este otro par de valores. La aceleración era la variación de velocidad en una variación de tiempo. Si tomo este como inicial y este como final, me da 17 menos 5, esto expresado en metros sobre segundo, y el tiempo es 5 menos 1, esto es 4 segundos. Esto que está acá arriba, 17 menos 5, me da 12 metros sobre segundo, dividido 4 segundos. Esto me da una aceleración de 3 metros sobre segundo al cuadrado. ¿Sí? Después, Igual para la evaluación no es necesario, ¿no? Hacer la cuenta. ¿cómo? Para la evaluación no es necesario hacer la cuenta, ¿o sí? ¿Cómo no es necesario hacer la cuenta? ¿Cómo calculas la Porque si aceleración? vos, y si te das cuenta, va de 3 en 3, entonces te das cuenta que la aceleración es 3. Ah, bueno, está bien, pero si tuvieras otros valores que no van de 3 en 3, sí tenés que hacer las cuentas. Ah, Sí, sí. Bueno, después dice, ¿cuál es la velocidad del cuerpo en el instante t igual a 0? Si yo tengo la aceleración del cuerpo y sé que es esto que está acá, esa aceleración va a ser igual a la velocidad final menos velocidad inicial y, a ver, esperen que, bueno, sobre delta t. Yo necesito calcular esta velocidad, ¿no? La velocidad inicial. Puedo tomar cualquier valor, por ejemplo este, que está acá, para la velocidad final 5, el delta t es 1, y despejo la velocidad inicial. De acá me queda aceleración por delta t, es velocidad inicial es igual a velocidad final menos esto. Y se viene, esto lo paso acá y después esta velocidad la paso para acá y todo este término lo paso para este otro lado, me queda esto. La velocidad inicial entonces es, para este par de valores, la velocidad final es 5 menos 3 metros sobre segundo al cuadrado por un segundo, que es el tiempo entre el tiempo 0 y este.
Esto me da, perdón que acá me olvidé, esto me da 5 metros sobre segundo menos 3 metros sobre segundo, eso es igual a 2 metros sobre segundo, es la velocidad inicial. De todos modos, como la aceleración era de 3 en 3, puedo sacarlo de... Ah, hola, Sole, ¿qué tal? Habíamos llegado a hallar eh, la velocidad inicial en el tiempo t igual a 0, falta calcular ahora la distancia. Esto no se los calculo yo, les pongo cuál es la fórmula que hay que usar, porque piden el intervalo entre t igual a 0 y 4 segundos. Es esto, este intervalo de tiempo donde hay que calcular qué distancia recorre. Les pongo eh, la fórmula que usamos y el cálculo lo hacen ustedes. Pues si no, no me va a dar tiempo a que veamos todo lo que falta, que también es importante, lo que falta. ¿Mm? Ay, borré la tablita, pero bueno, no importa. Eh, la fórmula que tengo que usar para la distancia, para hacer el punto de distancia, es la velocidad inicial por tiempo más 1/2 de la aceleración por el tiempo al cuadrado. Eh, les estaba diciendo que tienen que calcularlo entre t igual a 0 y t igual a 4. Ese es el rango de tiempo. Entonces, y ahí la velocidad que tienen es lo que calculamos antes. Esta velocidad inicial la tenemos del punto anterior, que es 2 metros sobre segundo. El t, esa t es 4. La aceleración ya lo había calculado antes, que era 3 metros sobre segundo al cuadrado. Este t, bueno, es 4 al cuadrado. Y de ahí saco que la distancia es igual a 32 metros. Ese es el resultado que les da usando esta fórmula, con esos datos. Bueno, vamos al problema siguiente. El problema 7 dice, un auto al frenar adquiere un movimiento uniformemente retardado, cuya aceleración tiene una magnitud igual a 4 metros sobre segundo al cuadrado. El conductor, que iba a 72 kilómetros por hora, se da cuenta de un obstáculo frente a él. Aplica el freno y logra detenerse en un tramo de 60 metros contados a partir del momento en que vio el obstáculo. Y pregunta, ¿cuál fue el tiempo de reacción del conductor? Bien. Esto hay que entenderlo con el gráfico que les da en la parte donde está la resolución, porque si no es un poco complicado entender toda la situación que les da el problema. Vamos por parte. Miren que el conductor dice que, perdón, el problema dice que hay una aceleración retardada igual a 4 metros sobre segundo al cuadrado. Y después, otra cosa que les dice es que la distancia de aquí hasta que se detiene, en total, hay 70 metros. Pero que
Cuando iba a 72 kilómetros por hora se da cuenta de un obstáculo frente a él y ahí aplica el freno. En un determinado movimiento, en un determinado lugar que está yendo a 72 kilómetros por hora, en un lugar determinado, ahí aquí frena. Primero va a una velocidad constante. Este tramo es con un movimiento rectilíneo uniforme. Tiene velocidad constante. De acá hasta acá va desacelerando, llegando a esta velocidad igual a 0. Esta otra segunda parte, desde acá hasta acá, está con movimiento rectilíneo uniformemente variado. Si yo uso la fórmula velocidad final al cuadrado es igual a velocidad inicial al cuadrado más 2 veces la aceleración por la distancia, yo de acá puedo despejar esa distancia. Si yo despejo esa distancia, me va a quedar velocidad final al cuadrado menos velocidad inicial al cuadrado. Esto lo paso para este lado, dividido 2 por la aceleración, es la distancia. Esta es la fórmula que me queda. La velocidad final es 0. Esto es 0. La velocidad inicial es 72 kilómetros por hora. La aceleración es menos 4 metros sobre segundo al cuadrado. De acá puedo sacar la distancia. Ojo que acá la velocidad, 72 kilómetros por hora, la tengo que escribir en las mismas unidades que tengo la aceleración. ¿Cómo hago eso? Pasás kilómetros por hora a metros por segundo. Exacto. Esto es igual. Si lo paso a metros, me queda 72.000. Y si ahora lo paso a segundos, es dividido 3.600. Esto es metro, esto es segundo. 720 dividido 36, eso me da 20 metros sobre segundo. Reemplazando este valor acá, ojo que acá me va a quedar esto negativo elevado al cuadrado, dividido 2 por la aceleración, que también es negativa. Si yo de acá reemplazo todos estos valores, de acá llego a que la distancia es igual a 50 metros. El cálculo háganlo ustedes. Estoy haciéndolo más rápido porque de lo contrario no termino de explicar todo en estas primeras 2 horas. La otra pregunta que tienen, a ver. Pero, profe, está preguntando el tiempo de reacción. Bueno, primero calculo la distancia, porque Ok. de lo contrario no puedo obtener el tiempo. Primero necesito calcular esa distancia. Dice, aplica el freno y logra detenerse en un tramo de 60 metros, pero contado a partir del momento en que vio el obstáculo. Tardó un poco en reaccionar. ¿Cuál fue el tiempo de reacción del conductor? Eso es lo que está preguntando. El tiempo de reacción. El tiempo de reacción es yo tengo que la velocidad, esta velocidad es
distancia sobre tiempo. Yo esto, a ver, estaba viniendo de este lado. Recién acá aprieta el freno. Yo sé que todo esto son 50 metros. Esta distancia, desde acá hasta acá, ¿cuánto es? 10 metros, ¿no? Claro. Tengo 10 metros. Y de acá puedo calcular, esta velocidad es esta, la distancia es esta. Yo de acá puedo despejar el tiempo. Por lo tanto, el tiempo es igual a distancia sobre la velocidad. Esta distancia, bueno, la saco de restar a 60, entonces 50 me quedan 10 metros. La velocidad era 20 metros sobre segundo. Este metro se va con este, el resultado me queda expresado en segundos. Esto es igual a 0,5 segundos. Y este es el tiempo de reacción hasta apretar el freno, hasta darse cuenta que tiene un obstáculo y puede apretar el freno. ¿Se entiende? Ok. Sí. Bien. Medio complicadito el problema. Medio raro el enunciado, ¿no, profe? No, el enunciado está bien enunciado. El tema es que uno logre representarlo gráficamente para darse una idea de la situación. Entender la situación, cómo se está desarrollando. ¿Sí? Sí. Bueno, vamos al problema 8. Un auto se desplaza en una carretera horizontal con movimiento rectilíneo uniforme. El motor proporciona al auto una fuerza de propulsión de 1500 newton. ¿Cuál es el valor de la fuerza neta o resultante que actúa sobre el auto? Acá hay algo importante que les está dando el problema para que ustedes puedan contestar esta primera pregunta. El auto se desplaza en una carretera con movimiento rectilíneo uniforme. Si hay movimiento rectilíneo uniforme, ¿hay velocidad cero o velocidad constante? Si hay velocidad constante, ¿hay aceleración? No. No, no hay aceleración. Por lo tanto, el valor de la fuerza neta o resultante que actúa sobre el auto, la ¿Debería fuerza, ser cero? exacto, es masa por aceleración. Si esa aceleración es cero, esto es cero. La fuerza neta es cero. Esto es el primer principio, ley de inercia, primer ley de Newton. ¿Se acuerdan? Sí, profe. Está en esta situación ese auto. Después dice, ¿cuál es el valor total de las fuerzas de retardación, como la fricción o el rozamiento, que están actuando sobre el auto? Hay una fuerza de propulsión de 1500 newton, pero hay algo más, hay fuerzas de retardación, que son las de fricción o de rozamiento, que hacen que el auto vaya a una velocidad constante, que no haya una aceleración, que no vaya aumentando la velocidad a medida que pasa el tiempo. Y esa fuerza esa fuerza de retardación es igual a ¿cuánto? 1500 Es o igual a menos de 1500. 1500. Exacto, es igual a 1500 newton, pero es de sentido opuesto al de la propulsión. ¿Se entiende? Porque ya habíamos visto en esta primer parte que la fuerza neta o resultante daba cero.
si había una fuerza de propulsión de 1500 newton, hay una fuerza de retardación igual y de sentido opuesto de 1500 newton. Sí. ¿Sería menos 1500 o...? Sí, sí. O con, a ver, depende de cómo esté el resultado, que tenga menos 1500 o que diga 1500 newton de sentido opuesto, por ejemplo. Sentido opuesto al anterior. O que no les diga nada, pero que está el valor 1500 y después hay otros valores. Valor de 2000 newton o de 500 o no sé, cualquier otro valor, para que sepan ustedes cuál tienen que elegir. Bueno, en el problema 9 hay un bloque, una persona está comprimiendo contra una pared un bloque, o una persona o algo, una fuerza, y pregunta, en las afirmaciones siguientes existe una errónea. Hay una afirmación que es falsa. ¿Cuál es? Tengo este bloque, hay una persona que está empujando ese bloque contra la pared. En este bloque tiene un peso. Acá hay una fuerza de fricción contra la pared, que es en sentido contrario, y dice, la primera afirmación, la pared ejerce sobre el bloque una reacción normal de misma magnitud y de sentido contrario a F. Esto es cierto. Esto es verdadero. Es ley de acción y reacción. El punto B. Si el bloque permanece en reposo, existe una fuerza de fricción que actúa sobre él dirigida hacia arriba. Esta fuerza de fricción, es cierto, hay una fuerza de fricción que tiene que estar eh, neutralizando la del peso que tiene, porque el bloque no se está cayendo si está en reposo. Entonces esto es verdadero. Perdón, esto es una B corta, quise poner. La otra. Si el cuerpo permanece en reposo, ¿podemos concluir que la fuerza de fricción de la pared sobre él es mayor que el peso del bloque? No, ¿Tendría que ser igual? tendría que ser igual. Entonces, esto es falso. Y después, si la fricción entre la pared y el cuerpo es nula, este último caerá, no importa cuán grande sea el valor de F, ¿cierto? Por más que yo empuje esto, imaginen que sobre esta pared yo pongo algo graso, un aceite o algo que elimine la fuerza de fricción. Esto tiene un cierto peso. Por más que yo empuje, que haga toda la fuerza del mundo, si acá no hay fricción, se me va a terminar cayendo el peso, el cuerpo, por su peso. Entonces esto también es verdadero. Bien, vamos al problema 10. La fuerza resultante de las fuerzas que actúan en el cuerpo cuya masa es de 4 kilogramos vale 20 newton. ¿Cuál es el valor de la aceleración que posee dicho cuerpo? Esto es muy simple. Esto es hacer, vamos a hacerlo en el pizarrón. Creo que eso es lo que les está pidiendo en el problema, es así, pero eso es lo que escribí en mi apunte, pero no sé si estoy en lo cierto en todos los datos. Dice, la resultante de las fuerzas que actúan en un cuerpo cuya masa es de 4 kilogramos vale 20 newton. Esa es la fuerza resultante. Pide que calculen la aceleración. Entonces, sabiendo que de esta fórmula, que es la segunda ley de Newton, yo puedo de acá despejar la aceleración. La aceleración entonces es
fuerza resultante sobre la masa. Y tengo 20 newton dividido 4 kilogramos. Si hago este cálculo, esto newton era kilogramo por metro sobre segundo al cuadrado. Este kilogramo se va con este, por lo tanto el resultado me va a quedar expresado en metros sobre segundo al cuadrado. Y eso es igual a 20 dividido 4 es 5 metros sobre segundo al cuadrado. Ojo cuando les dan el valor de la masa. Si acá les dan en unidades de gramos u otro que no sea kilogramo, y yo tengo la fuerza expresada en newton, tengo que llevar el valor de la masa a la unidad de kilogramo, ¿sí? No se vayan a equivocar y si le dan un dato en gramos, trabajar con esos valores porque van a obtener un resultado equivocado. Y en una de esas, una de las opciones es el cálculo con el valor expresado en gramos, pero es equivocado. Y por último, el último ejercicio que tienen en esta guía es que calcule el valor de la fuerza de fricción que actúa sobre el bloque de la figura y dé el valor de la fuerza neta del sistema. Yo tengo un cuerpo de 2 kilogramos que tiene una aceleración de 4,5 metros sobre segundo al cuadrado. Hay una fuerza de 20 newton, pero también hay una fuerza de fricción que está en sentido opuesto, que se estaría restando a esta otra. Entonces de acá yo tengo que calcular que la fuerza resultante va a ser igual a la aceleración, que ya la tengo, perdón, esperen que quiero poner mejor la fórmula. Es masa por aceleración. La masa la tengo, la aceleración también, pero la fuerza resultante, ¿cuál es? Es esta fuerza de 20 newton menos la fuerza de fricción. ¿Sí? Yo de acá, con estos datos, voy a obtener una fuerza resultante. Y después tengo que restarle la fuerza esta para obtener la fuerza de fricción. Lo hacemos en el pizarrón. Lo escribo acá abajo. Esto tiene una aceleración de 4,5 metros sobre segundo al cuadrado y esto tiene una masa de 20 kilogramos y acá hay una fuerza de fricción. La fuerza resultante es igual a masa por aceleración. La masa era 20 kilogramos, la aceleración es 4,5 metros sobre segundo al cuadrado. Esta fuerza resultante me queda de 9 newton. Y había dicho que esta fuerza resultante era esta F menos la fuerza de fricción. Por lo tanto, la fuerza de fricción va a ser esta fuerza que es 20 newton menos 9 newton. La fuerza de fricción es igual a 11 newton. Es 11 newton, pero tiene sentido contrario a esta. Si la tengo que escribir en función a para qué lado está, podría decir que es menos 11 newton. O escribirla así tal cual, pero saber que está en sentido opuesto a esta. ¿Sí? Y terminamos la guía.
Sí, profe. Quiero hacerles un último comentario que también vi en problemas que se tomaron el año pasado, que tiene que ver con velocidad relativa. Bueno, les explico la última parte de velocidad relativa para que tengan un poco de idea de algo, porque a lo mejor la deducen de algo que yo ya expliqué cuando les hablaba de un insecto que se estampaba contra el parabrisas de un auto y qué pasaba, cuál era la velocidad de uno con respecto a otro, a un determinado otro. Quizás con esto queda un poco más claro. Imagínense que hay una calle. Acá tengo la separación entre las dos, los autos que van en un sentido y los que van en otro. Tengo acá un auto A que va a 50 kilómetros por hora. Tengo otro auto que está acá, que va a 70 kilómetros por hora. Tengo un auto acá que va a 50 kilómetros por hora. Una persona que está dentro de este auto, que está andando a velocidad constante 50 kilómetros por hora. Si tiene que decir cómo ve a qué velocidad se está moviendo el auto C. Los dos están yendo a igual velocidad. Por lo tanto, la persona que está desde el auto A parece que ve al auto C como si el auto C no se estuviera moviendo. ¿Por qué? Porque los dos están yendo a la misma velocidad. La distancia que los separa siempre va a ser la misma. Y siempre, si los dos se están moviendo a igual velocidad constante de 50 kilómetros por hora, es como si ambos estuvieran quietos. ¿Se entiende la idea de velocidad relativa? Sí, Sí, profe. Entonces, para el que está en A, C no se está moviendo. C no se está moviendo. En cambio, si tiene que observar a B, va a decir que, para A, va a decir que B se mueve a 20 kilómetros por hora. ¿Por qué? Porque tiene 20 kilómetros más que este. Estoy hablando de velocidad relativa. ¿Se entiende la diferencia? Sí, profe. Y si hay un auto D que se mueve en este sentido, pongámosle no sé a cuánto, a 40 kilómetros por hora, para A, D se mueve, la velocidad de encuentro va a ser mucho más rápida y es como si estuviese sumando las dos velocidades. Se mueve a 90 kilómetros por hora. ¿Sí? ¿Se entienden las tres situaciones? No entendí el D, profe. Este auto se desplaza 50 kilómetros en una hora. Este se desplaza, pero en sentido contrario, a 40 kilómetros por hora. La velocidad de encuentro va a ser mucho más rápida que si hubiese una persona acá parada mirando la situación. Con respecto a la persona,
este auto se está moviendo a 40 kilómetros por hora, si la persona está quieta. Pero este auto está en movimiento, está en 50 kilómetros por hora. Por lo tanto, una persona que está dentro del auto va a ver que esta velocidad se incrementa con la velocidad que de por sí ya tiene este auto. Entonces, una persona que está dentro de este auto va a ver muy rápido que pasa este otro. No lo va a ver que pasa a 40 kilómetros por hora, lo va a ver que pasa a la suma de las dos velocidades, a 90 kilómetros por hora. Ok, sí, sí, ya entendí. ¿Sí? Y otra situación distinta, si hay otro auto más acá que está, a ver, que está a 30 kilómetros por hora. A ver, acá cuando dije se mueve, en realidad es que se aleja. El B se aleja con respecto al A, se aleja a 20 kilómetros por hora. Acá, sí, también o se aleja o se acerca, sería el D. Estos dos, perdón, el C y el A, es como si no se estuvieran moviendo. Y para el A, si ve el E que se desplaza a 30 kilómetros por hora, para el A, el E se aproxima a 20 kilómetros por hora. Porque este anda más despacio que este. Entonces, lo va a alcanzar en algún momento. ¿Sí? Sí, profe. Bueno. Eso es todo por ahora.